Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos viendo cómo consumir un archivo JSON, un archivo local con Ajax, directamente con JavaScript. Bien, entonces el ejemplo práctico que estaremos desarrollando será este que pueden observar a continuación en la pantalla, en donde presionaremos este botón para leer un archivo JSON que vendrá directamente relacionado a algo así como esto, ¿sí? En donde tendremos un archivo JSON, y lo cual va a hacer que cuando presionemos este botón se nos pinten los datos en una tabla. Entonces, algo así. Estos datos pueden ser directamente dinámicos, sin embargo, es un buen ejemplo para comenzar. Entonces, no siendo más, vamos a darle. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es crear una carpeta en cualquier parte, en nuestro escritorio, donde queramos. En este caso, mi carpeta se llama ejemplo Ajax YouTube. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es crear un archivo llamado datos.json, en donde voy a pegar este archivo, que nos va a servir como plantilla para consumir. Entonces, esto se los estaré dejando en la descripción del video para que ustedes lo copien, o aquí igual lo tienen por si quieren hacerlo directamente a mano. ¿Listo? Entonces, posterior a esto, lo que vamos a requerir es un archivo llamado index.html. ¿Para qué? Para realizar toda la parte de la maquetación del sitio. Estaremos trabajando con Bootstrap, entonces nos iremos a la página inicial de Bootstrap, le vamos a dar aquí en Get Started. Esta página la encuentran en getbootstrap.com. Entonces le damos aquí en Get Started y nos vamos allá a la plantilla inicial, que vendría siendo esta, la plantilla inicial, y le damos en copiar. ¿Listo? Entonces volvemos a nuestro código, pegamos esa plantilla, aquí vamos a cambiar por español y aquí vamos a poner como título app.json. ¿Listo? Esto lo podemos borrar, este H1 lo podemos borrar y listo. Entonces ahora vamos a hacer toda la parte de la maquetación, como podemos observar aquí. Entonces, para esta parte de arriba vamos a buscar aquí en Bootstrap algo que se llama un componente llamado Jumbotron. Entonces le damos clic y copiamos aquí el código, copiar. Entonces nos venimos aquí en el body, voy a poner un comentario que va a decir Jumbotron. Listo. Entonces aquí en el título le vamos a poner algo así tal cual, archivos JSON con JavaScript. Venimos acá, pegamos y listo. Y en la parte del párrafo estaría esto que dice ejemplo de cómo construir un archivo Ajax. Y listo, lo tenemos ahí tal cual. Permítame borrar esto, que se ha atravesado, listo. Entonces no habría aquí nada más, esto lo puedo borrar y listo. Entonces, primero que todo necesito centrar el texto, vamos a poner aquí text center, y si abro este archivo, en este momento cuento con una extensión llamada Live Server, entonces doy clic derecho, abrir con Live Server, esto procede a cargar la página y hasta el momento se ve así. Esta es nuestra aplicación hasta el momento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir la pantalla y por un lado voy a quitar esta barra de aquí y listo. Entonces por un lado tenemos aquí la aplicación. Listo. Otra cosa que quiero hacer es ponerle un fondo. Entonces aquí directamente voy a utilizar la etiqueta Style y voy a ponerle un background color, en este caso brown. Entonces guardo y cambio el color directamente aquí. Entonces el texto no se ve, entonces voy a ponerle otra clase de Bootstrap que es TextLight. Listo, ahora el texto está blanco. Ok, entonces este div cierra el Jumbotron. Ahora lo que voy a hacer es poner un container, que es una clase directamente de Bootstrap que nos permite centrar nuestro contenido. Entonces dentro de esto voy a poner un h2 y esa etiqueta h2 va a decir
presione el botón para leer el archivo JSON. Entonces va a decir esto, presione el botón para leer el archivo JSON. Ahorita me lo hago un poco más grande para que vean el código. Listo. Después de este H2, lo que voy a necesitar es un botón. Entonces nos venimos nuevamente aquí al Bootstrap y buscamos aquí buttons, buttons aquí. Y entonces en este caso voy a escoger un botón cualquiera, un botón de estos, copio el código, por ejemplo este size, este me gusta. Voy a pegarlo, pero solamente necesito uno, aquí vienen dos, solo necesito uno. Y el botón dice, en este caso el botón dice leer archivo. Entonces venimos acá, le vamos a dar aquí leer archivo. ¿Listo? Para cambiarle el color al botón, bueno, primero que todo, si guardo, hasta el momento podemos ver esto así. Presiono el botón para leer el archivo JSON y el botón se encuentra en azul porque tiene una clase de Bootstrap llamada primary. Si lo quiero poner como en el ejemplo que vimos, le pongo la clase warning y automáticamente se vuelve naranja. Entonces, para centrar este contenido voy a aplicar a la clase TextCenter y listo, ahí está. Estamos listos. Después de esto tengo que crear un div que va a tener un ID llamado contenido. Y en este div lo que va a hacer es que se va a listar el contenido que viene del archivo JSON. Entonces este div que está aquí invisible es este mismo, aquí donde se va a mostrar la tabla. ¿Listo? Entonces ahí ya estaríamos listos para continuar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear un nuevo archivo llamado app.js, que es donde va a estar todo nuestro código de JavaScript. Pero para que esto funcione, debemos venirnos aquí al final de todos los scripts de Bootstrap y poner el script que acabamos de crear, que es app.js. Hacerle un llamado a este archivo. Bien. Estando aquí, lo que tenemos que hacer primeramente es, si bien tenemos un botón que vendría siendo este botón de leer archivo, que cuando es presionado, es decir, cuando le damos clic, va a desplegar la tabla. Entonces lo que debemos hacer con JavaScript es llevarnos este botón hacia allá. ¿Y cómo lo hacemos? A este botón le vamos a colocar un ID que viene así, que lo podemos llamar cargar. Entonces, con este ID cargar, podemos venir aquí en JavaScript y crear lo siguiente. Una constante que diga btn cargar, que viene siendo igual a document.getElementById cargar. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agregarle un evento a este botón, btn cargar punto at event listener. ¿Cuál evento? El evento click. ¿Y qué va a pasar cuando le den clic? Se va a ejecutar esta función anónima. Y esta función se va a encargar de mostrarnos que voy a realizar un console.log y voy a poner aquí diste click. Todo para verificar si se está ejecutando correctamente. Entonces voy a abrir la consola, le voy a dar clic derecho, inspeccionar. Voy a ir aquí a la parte de la consola. No se preocupen por esto en rojo que ven, que es parte de una extensión que tengo. Pero entonces si le doy clic aquí en leer archivo, como tal me dice diste clic, lo cual quiere decir que este evento hasta el momento se está ejecutando bien. Listo. Entonces borro eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y recuerde muy bien este paso. Tenemos un div llamado contenido, que es donde se va a listar todo el contenido que viene en el archivo JSON. Entonces también debemos obtenerlo con JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer es crear una constante que se va a llamar contenido, que viene siendo igual a document.getElementById. El ID se llama contenido. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos en donde pintar nuestra información, que viene siendo en este div.
Entonces ahora vamos a hacer toda la parte de Ajax. Entonces para esto vamos a crear una nueva variable, una constante llamada XHR, que significa XML HTTP request. ¿Sí? Eso se nombra así por convención, una buena práctica. Y lo que vamos a hacer es una nueva instancia del XML HTTP request. Bueno, al hacer una nueva instancia del XML HTTP request, tenemos unas propiedades, tales como la propiedad method, ¿sí? Que hace referencia al método que vamos a emplear. Por ejemplo, en este caso, como vamos a obtener datos de este archivo JSON que tenemos aquí, el método que vamos a utilizar es get. Pero también existen otros métodos como el put y etcétera. Entonces en este caso vamos a utilizar el método get y la URL, perdón, en minúscula, la URL viene siendo igual a datos.json, es decir, el nombre de nuestro archivo, ese que vemos aquí. ¿Listo? Ok. Después de que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es abrir la conexión. Entonces vamos a decirle a través de nuestra variable XHR, vamos a decirle xhr.open, y esto nos pide el método y la URL. Entonces eso ya los tenemos guardados aquí en estas propiedades. Vamos a pegarle aquí el método, seguido de la URL y seguido de un true para que lo abra directamente. Listo, entonces aquí ya tenemos abierta nuestra conexión. Si yo guardo y me voy acá, hasta el momento no ha pasado nada, nada ha cambiado. Entonces, vamos a hacer algo al cargar la página. Entonces, vamos a decir xhr, punto onload, ¿sí? Viene siendo igual a una función. Esto va a suceder cuando la página cargue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de aquí tenemos unos estados. Por ejemplo, si hago un comentario, tenemos un estado que es el 404, que es cuando la página no ha sido encontrada. Asimismo, tenemos otro estado que es el 403, cuando una página es prohibida. Pero también tenemos el estado 200, que es cuando la página ha sido encontrada. Es decir, cuando todo ha salido bien. ¿Listo? Entonces tenemos estos estados. Entonces en este caso vamos a preguntar qué estado está arrojando esta función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un if hacemos referencia al this, ¿sí? Que viene del objeto global. Si this.status es igual a 200, quiere decir que todo salió bien. Entonces voy a poner un console log, todo está bien. Si no, hay algún error. ¿Listo? Entonces, para comprobar esto, tenemos que enviar el request. ¿Cómo lo hacemos? xhr.send. Ok, listo. Ahora, vamos a dirigirnos a nuestro sitio y le vamos a dar clic en el botón leer archivo, que está haciendo referencia, es decir, se va a estar ejecutando esta parte del código. Entonces, si todo sale bien, nos tendría que imprimir por consola que todo está bien. Y si no, pues tendría que decir que hay algún error. ¿Listo? Entonces nos dirigimos al sitio, vamos a darle clic aquí en leer archivo y hasta el momento nos dice que todo está bien. Esto pasa porque la ruta, porque el método y todo se está ejecutando correctamente. Pero entonces, ¿cuándo se ejecutaría esto? Es decir, cuando hay algún error. Por ejemplo, en este caso, nuestro archivo se llama datos.json, pero si le pongo algún número, es decir, un archivo que prácticamente no existe, y le doy guardar,
y vuelvo aquí y le doy leer archivo, me va a decir 404, página no encontrada, y va a decir que hay algún error. ¿Por qué? Porque no está encontrando esta ruta, es decir, ese archivo datos6.json no existe. Como tal, el que existe es datos.json. Entonces le voy a borrar ese 6 y estaríamos aquí listos para continuar. Entonces, si todo está bien, lo que tengo que hacer es crearme una nueva variable. Esta nueva variable la voy a llamar datos. Entonces, si todo está bien, si entra por este status, toda esta petición Ajax arroja una respuesta. ¿Y cómo podemos ver esa respuesta? Pues lo que hacemos es imprimir por consola el dis que hace referencia al objeto global .responseText, el texto de respuesta. Entonces, si vuelvo aquí y le doy clic, como tal lo que me imprime aquí es un string, es decir, todo el contenido que tiene nuestro archivo datos.json, lo está imprimiendo en formato string. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es crearnos una constante que se llame datos, y lo que va a hacer es this.responseText. Entonces, en datos, en la variable datos, vamos a guardar lo que responde esto, es decir, este texto en string. Pero no lo queremos en string, sino queremos convertirlo en formato JSON. Entonces lo que hacemos es un json.parse. Abrimos paréntesis y lo cerramos al final. Entonces quiero que observen ahora la diferencia. Aquí se está ejecutando por consola el this.response, pero si ahora imprimo por consola datos, podremos observar la diferencia. Entonces vengo aquí, como tal, cuando se imprime directamente el this.response, lo que obtenemos es un texto plano, un texto en string, pero al imprimir esto mismo ya parseado, ya convertido, lo que obtenemos es un array. Como podemos ver, un array de 3 posiciones. Entonces, después de tener esto, después de que tenemos un array, pues lo único que tendremos que hacer es recorrerlo con un for each. Entonces, lo que vamos a hacer es datos.for each. Aquí le vamos a pasar un callback, una función, y todo esto se va a ir guardando en dato. ¿Listo? Entonces aquí estaríamos listos. Bien, aquí podremos recorrer todo el array que nos arroja datos. Entonces, vamos a empezar a pintar todo este contenido que nos arroja Ajax al haber cargado el archivo de datos.json. Lo vamos a pintar en una tabla. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero que todo vamos a crear aquí una variable que se va a llamar pintar datos. ¿Listo? Esta variable nos va a servir para ir almacenando todo y luego pintarlo posteriormente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, entonces aquí a través del for each vamos a ir recorriendo cada uno de los valores que nos arroja nuestro array. Entonces vamos a pintarlos en una tabla. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es empezar a pintar todos esos datos que serán recorridos con un for each en nuestra tabla. Entonces lo que hacemos es invocar a pintar datos, esta variable estática de aquí, que viene siendo igual a template literals, que son estas comillas como invertidas, y listo. Aquí es donde vamos a ir pintando la tabla. Entonces nos venimos aquí a la documentación del Bootstrap y ponemos tables. Primeramente nos aparece un formato de tabla como este. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este pedazo de acá, irnos a nuestro código, lo pegamos y hay que cerrarlo. Table. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un tr que viene siendo igual una fila de este tipo, es decir, toda esta parte horizontal, ¿sí? Que a su vez tiene unos hijos que se llaman table data, que son los datos, es decir, Jacob
este dato siguiente y el arroba. Entonces vamos a copiar este tal vez, este tr, copiar, nos venimos a nuestro código y aquí lo que hacemos es pegarlo. Entonces voy a arreglar un poco mi código porque está desordenado. Esto para allá. Esto viene aquí y esto lo oriento otro poco hacia acá. Listo. Este dato en específico lo voy a borrar. Y aquí, como estos datos se están alojando en nuestro for each, aquí en dato, entonces lo que puedo hacer es llamarlos a través diciendo dato punto, y en primera instancia vamos a ir a nuestro archivo JSON y lo que vamos a hacer es dato.id. ¿Sí? Entonces aquí llamamos a dato.id. Posteriormente lo que viene es, perdón, aquí viene el dato.nombre. Entonces dato.nombre. Y en la tercera casilla voy a colocar el dato.trabajo. Entonces nuevamente vengo aquí y voy a decir dato.trabajo. ¿Listo? Entonces, si me vengo otra vez a mi aplicación y le doy clic aquí, vemos que aún no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque aún, listo, ya tenemos la tabla cargada, pero no la estamos mostrando en nuestro documento. Es decir, ahora tenemos que acceder a este ID contenido, que es el que va a listar el archivo, y ahí pegar la tabla ya pintada. Pero entonces, esto ya lo tenemos guardado en una variable llamada contenido. Entonces vamos a copiar contenido punto inner HTML y lo que le vamos a hacer es pasarle la variable pintar datos, que ya tiene guardado absolutamente todo. Entonces, si guardo y voy a la aplicación, quiero que vean lo que pasa. Le doy clic en leer archivo y solamente se está mostrando un dato. Pero ¿por qué pasa esto si en realidad tengo 3? Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es venirnos a pintar datos y darle un más, es decir, para que concatene el dato que ya tiene y los demás datos que vendrán después. Entonces, si guardo en este momento y nuevamente pongo aquí, ya se muestran los 3 elementos que están en nuestro archivo JSON. Veo que aquí se encuentra un poco pegado al botón, entonces lo que puedo hacer es irme al index.html, al botón, y le voy a dar un margin button de 5. Esto es una clase de Bootstrap que da un espacio hacia abajo. Entonces listo, ya se encuentra un poco más separado. Y bien, como pueden observar, aquí ya tenemos un claro ejemplo de cómo usar Ajax con JavaScript. Como tal ya no es un tema que se use mucho, sin embargo quiero dar una introducción para unos temas posteriores que vendrán después. Espero les haya gustado el video y le haya servido. Muchas gracias, hasta luego.